Se le dice la hormona del estrés porque cuando entramos en un periodo de estrés que puede ser agudo, por ejemplo, si te está persiguiendo un perro, o puede ser algo crónico con base en una enfermedad, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, padeces diabetes y constantemente estás yendo al hospital, vas a entrar en un estrés crónico que eso va a aumentar tus niveles de cortisol. Estamos aquí de regreso en Café con Canela y nos acompaña nuestro médico de cabecera, el doctor Gerardo García, quien no solamente es encargado de medicina general, sino también de algo que nos estaba explicando, que es la nutrición clínica, que en esta ocasión específicamente venimos a hablar del cortisol. Bienvenido, gracias, doctor Gerardo. Gracias. ¿Qué es la nutrición clínica? Así como de rapidito, nada más para estar medio informadas. De muy rapidito por encima. La diferencia un nutriólogo y nutrición clínica. Nutriólogo y un nutriólogo clínico son un equipo. Okay. La diferencia de un nutriólogo clínico es que es un médico que tiene obviamente la parte de medicina, ¿no? Entonces toda la carrera. Sí, usualmente a un nutriólogo clínico que es un médico lo vas a ver en el hospital, ¿no? Incluso al nutriólogo también, pero se enfoca más al manejo de las enfermedades. Oye, Doc, okay. Gerard, para romper el hielo. Oh. ¿Sí, no? Te quiero preguntar, entrando en materia, ¿qué es el cortisol? Sí. Muy importante. Eso, el cortisol es una hormona, ¿no? Entonces, digo, para dejar en entendido qué es una hormona, es una sustancia que producimos en nuestro cuerpo y que viaja a través de la sangre y tiene una función en otra parte de nuestro cuerpo, ¿no? En una célula o en un órgano diferente a donde se está produciendo. Entonces, si la produce nuestro cuerpo, eso quiere decir que se produce porque la necesitamos. Exacto, sí. Y eso es muy importante. Porque, por ejemplo, en este caso el cortisol es una hormona que necesitamos efectivamente. ¿Qué podría provocar? Porque el problema viene cuando tienes una sobreproducción, ¿no? De cortisol. ¿Qué puede detonar eso? O sea, porque las consecuencias de tener demasiado cortisol ya es un rollo de estrés y de muchas otras cosas. ¿Es Exacto. correcto? Más o menos. Sí, en parte es correcto eso, Luz. O sea, se puede producir en una cantidad diferente, pero también el problema a veces es que los factores que la producen están ahí todo el tiempo. Uno de ellos es el estrés, que precisamente si está por mucho tiempo, entonces va a hacer que se esté produciendo mucho cortisol. Entonces, o sea, entras como en un círculo vicioso, ¿o qué? Exactamente, sí. Es un círculo vicioso en el que si no aprendemos a regular el estrés correctamente, entonces esos niveles de cortisol nunca bajan y entonces el cuerpo está lidiando mucho con eso. Oye, Gerardo, y yo justo te quería preguntar eso, ¿cómo funciona el cortisol en nuestro cuerpo? ¿Cuáles son las reacciones que vamos a ver para entender que se está elevando nuestro cortisol? Pues usualmente probablemente pase desapercibido porque el cortisol, ¿qué hace? El cortisol, como les mencionaba, trabaja sobre varios órganos, ¿no? Entonces, en este caso, lo que mencionábamos, ¿no? Antes de iniciar. ¿Cuáles órganos? Como el corazón, el cerebro, los pulmones, ¿no? Okay. Músculos incluso. Y entonces se le dice la hormona del estrés porque cuando entramos en un periodo de estrés que puede ser agudo, por ejemplo, si te está persiguiendo un perro, o puede ser algo crónico con base en una enfermedad, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, padeces diabetes y constantemente estás yendo al hospital, vas a entrar en un estrés crónico que eso va a aumentar tus niveles de cortisol. Lo que es entonces aquí perjudicial es que no lo sepamos controlar. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo más claro, es no saber controlar el estrés laboral, ¿no? Manejar altos índices de estrés y entonces tenemos el cortisol muy alto. Y si no practicamos ejercicio, si no alimentamos bien, si no hacemos meditación, entonces ese cortisol no baja y puede afectar el corazón, el cerebro. ¿Por qué es necesario que exista el cortisol en nuestro cuerpo? Porque tú estás, o sea, tal vez es una señal de alerta de vamos a estar en un momento en el que puedes salvar tu vida o Exacto. no, o puedes estar en una situación de alerta. O sea, ¿en qué momentos realmente es necesario y cuándo deberíamos de inhibirlo? ¿O se puede inhibir? ¿Se puede bajar el nivel? Disminuir. ¿Cómo es la onda? ¿Ok? ¿Dónde actúa? Y era lo que mencionábamos al inicio, actúa en otros órganos. Y entonces, donde se segrega, que es en una glándula, que se llama glándula suprarrenal, y principalmente actúa, por ejemplo, en músculos. Entonces, en el ejemplo del perro, cuando vemos el perro, que es una situación amenazante, los músculos se activan. ¿Les ha pasado eso? Sí. Que de la nada no sabemos de dónde agarramos fuerza y empezamos a correr súper rápido. O incluso hay casos, por ejemplo, de madres que, por ejemplo, si su hijo está atrapado abajo de alguna roca o un auto,
tienen o les nace una fuerza Sí, en sus sí, sí, músculos que sí. pueden ser capaces de levantarlo. Entonces ahí es donde actúa el cortisol. En Como los defensa. músculos, sí, exactamente, activa esos órganos. Por ejemplo, el músculo es un órgano y lo activa, ¿no? O los pulmones para que pueda entrar más oxígeno. Cuando vas a nadar, por ejemplo, y te vas a meter al agua fría, ¿ahí también se nos activa el cortisol o no aplican esos casos? Si hay una situación de estrés en agudo, sí. O sea, si hay un riesgo. Si entramos a una alberca, por ejemplo, ahí no. O sea, es como un salvavidas para Exacto. situaciones extremas. Y lo normal no es que esté funcionando en situaciones que no son extremas. Exacto. Y es No- cuando viene el estrés. Claro. Exacto. Oye, Doc, ¿y qué efectos a largo plazo pueden llegar a generar el cortisol? ¿Ok? Si ese cortisol no se regula, ¿no? Y ya habíamos hablado que puede tener efectos sobre el corazón. Sí, que no queremos. Que lo queremos en agudo si es algo que va a durar poco tiempo, pero si es algo que va a durar mucho tiempo, puede mantener la presión arterial elevada y puede dañar el corazón. Claro. Entre otros órganos que puede dañar. ¿Y se toman medicamentos o cómo es que se puede regular el cortisol? Solamente, o sea, diciendo me voy a meditar, me voy a relajar. Porque ayuda, respiro Mi Luz. profundo. Yo sé, Sí, pero sí, no todo el mundo. Tenemos tiempo para dedicar esos exactamente. minutos. Porque sobre Para todo en meditar. situaciones como el trabajo, por ejemplo, donde es inevitable de repente tener situaciones de estrés, eres consciente de que estás elevando tu cortisol, pero ¿cómo ayudas a que se mantenga? A bajarlo. Sí. ¿Existe alguna medicina, algún alimento, Doc? No, o sea, sí, no. Ejercicio, sí, algo, ¿no? La meditación, ser consciente de Sí. que se te está elevando. Exacto, o sea, ese cortisol, digamos que es dinámico, ¿no? O sea, todo el tiempo con nuestras actividades, incluso aunque no sea una situación muy estresante, sube y baja, ¿no? ¿Cuáles son las maneras en las que lo podemos regular? Precisamente lo que mencionamos, ejercicio, meditación, ¿no? Tratar de manejar el estrés, ¿no? Estas estrategias de manejo del estrés es lo que ayuda a que obviamente ese cortisol se regule y esté en niveles normales. Porque no es normal que se nos esté elevando todo el tiempo. Es normal que se eleve, pero es normal o lo ideal es que vuelva a regresar a niveles normales.